Hoy, 6 meses después de esas sorpresivas protestas contra el gobierno cubano del pasado 11 de julio, Cuba vuelve a ser escenario de un debate social cada vez más polarizado, en el que decenas de disidentes exigen a la comunidad internacional y a los medios de comunicación que reaccionen contra la violencia y la vileza de un régimen que trae como de lugar su grito de libertad, usando además la mal llamada justicia como arma. Esta semana están programados juicios masivos en distintas provincias de la isla, donde se juzgará al menos a 66 manifestantes, entre los que se encuentran varios menores de edad. Juicios colectivos en Santa Clara, donde pasarán por el banquillo 16, en La Habana 20, en Holguín 21, y en los que los manifestantes, sometidos a condiciones infrahumanas en sus celdas, actos de repudio y toda clase de vejaciones y torturas, pueden llegar a ser condenados a penas de hasta 30 años de cárcel por sedición. Y es que, aunque cueste creerlo, estos castigos desproporcionados y hasta ilegítimos son en sí mismos la demostración irrefutable de ese carácter criminal y despótico de esta dinastía de absurdos reyes sin corona que han usado por 63 años la sangre de su pueblo para escribir su patética historia. Porque lo cierto es que, por mucho que quieran demostrar que son machos, el pasado 11 de julio al narcorrégimen castrista se le vieron las enaguas y hasta el fondillo. Y por más que quieran volverse a acomodar las faldas de su gastada reinvolución, les va quedando muy poquito, excepto intimidar en manada y ejemplarizar con su mecanismo represivo como medida de disuasión. Saben que la gota está por derramar el vaso y que la herida infringida, lejos de cerrarse, sigue infectando por adentro hasta que ese día, pues el férreo control del Estado sobre la gente que mantenían, pues termine por quebrarse. Así intentan volver a imponer a un pueblo cada día más infeliz, hambriento e inconforme. A la larga, solo van a adelantar el trasfondo, el acontecimiento esperado de ver a Cuba libre de esa mala estirpe de dictadores de salón y de esa comidilla de monos acomodados bailando al son de la dictadura contra sus propios hermanos. Dicen que de los medios nacen los corajes y de las dudas las certezas, pero la historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen, y mucho menos combatiendo con el látigo una realidad que los desborda. A mis invitados del día de hoy tenemos con nosotros a Santiago Alpizar, abogado, miembro del proyecto Cuba Demanda y Represión ID. Muchísimas gracias y feliz año. Lo propio, gracias por la invitación. Un placer. Y tenemos con nosotros también desde Cuba Antonio Rodiles, él es director de Estado de SAT. Muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marian. También un saludo a Alpizar. Quiero comenzar contigo desde la isla. Tu reflexión sobre lo que estamos viendo. Mira, Marian, yo creo que hay bastantes aristas en todo este tema. Por una parte, como tú bien mencionabas, el régimen está haciendo lo que se esperaba. O sea, quien esperara algo distinto, bueno, no lo conoce bien. El régimen está nuevamente ejerciendo ese ejercicio del escarmiento, o sea, usando esa herramienta del escarmiento para que impere el terror, como ha hecho a lo largo de estos 63 años, en algunos momentos con menos intensidad, en otros con más, y en este caso lo particular es que es masivo. Pero por otra parte, tengo que decir también que la sociedad cubana, el pueblo cubano, está bastante desprotegido, la oposición descalza, sin los medios, sin todo el apoyo necesario para enfrentarse, y esto está trayendo por consecuencia la estampida de muchos activistas. Ya se veía venir hace unos años atrás, pero ahora mismo los medios lo están cubriendo y se ve con más intensidad, y el pueblo cubano también tratando de escapar por cualquier vía. Yo creo que es momento de que exista un debate fuerte sobre la realidad que estamos enfrentando, y en lo particular no me gusta ser triunfalista, porque estoy viendo lo que ha ocurrido en Bielorrusia, lo que ha ocurrido en Birmania, lo que ha ocurrido en Hong Kong, lo que está ocurriendo en Kazajstán y en otros tantos rincones del planeta donde los tiranos, con la mano en la cintura, están aplastando y el mundo libre está tomando medidas demasiado flojas para enfrentar y frenar a estos sistemas. Fíjate que yo decía, Santiago,
que no es solamente ya esa maquinaria represiva del Estado sobre su pueblo, sino también esa comidilla de micos bailando al son de la dictadura, como esos fiscales y todos esos jueces, que me gustaría que durante todo este programa tengamos la posibilidad de verlos, de ver esas feas caras que tienen, verlas continuamente, porque quizá, quién sabe, algún día traten de salir de esa isla y todos vamos a recordar de la forma en la que trataron a sus hermanos. Y de eso precisamente se trata este proyecto que estamos trabajando desde Cuba Demanda, de identificar a todos los jueces y fiscales que, desoyendo los llamados de justicia de su pueblo, se han prestado la ignominia y a la vergüenza ahí están saliendo, de juzgar a las personas que salieron a protestar. Y es particularmente vergonzoso que este grupo de juristas, que muchos de ellos fueron colegas o compañeros míos de estudio, o quizás algún alumno, no quisiera ver ninguno de ellos en esa lista de cuando se haga, están desoyendo el propio llamado que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, el doctor Rubén Remigio Ferro, quien el día 24 de julio interpretó ex oficio precisamente el contenido del artículo 56 de la Constitución. Qué bueno que mencionas eso. Voy a seguir contigo conversando ahora, pero quiero que recordemos cuáles fueron las palabras de Rubén Remigio, del presidente del Tribunal Supremo cubano, ese mes de agosto, porque algo ha pasado. Lo que digo dije y lo que dije Diego. Se ha sembrado la matriz que se trata de procedimientos y de procesos sumarísimos. No son procedimientos sumarísimos. Yo, no sé, algo que me parece claro, porque ha estado también en cierta matriz de opinión. Las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que está haciendo con eso en sí mismo no constituye delito. Manifestarse, es más, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas, la libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica. Eso no constituye delito. No, si es que quien lo escuche para darle un Nobel. El problema no es que solamente recalque que protestar en Cuba es un derecho protegido por la Constitución y que protestar es un derecho que tienen los ciudadanos cubanos. El tema es que, a pesar de reconocerlo, ¿qué ha pasado con esas palabras? Bueno, pues se las ha tragado porque no ha salido más. Incluso nosotros desde Cuba Demanda hemos enviado una consulta al presidente del Tribunal Supremo, que ha dicho, utilizando sus propias palabras, una consulta que ha quedado sin respuesta, para que nos expliquen cuál es la diferencia a nosotros, que somos abogados y ejercimos todos en Cuba, porque todos los miembros de mi proyecto hemos ejercido en algún momento el derecho en Cuba. Yo fui abogado defensor del bufete colectivo, para que él, que ha dicho que es un derecho fundamental, explique específicamente cuál es la diferencia en respecto al orden socialista, al orden público en general, para que se esté juzgando por el delito de sedición a cientos de manifestantes, imponiéndoles penas ridículas, además gravísimas, de hasta de 30 años, cuando está claro que le están calificando los hechos en los que supuestamente se manifestaron pacíficamente estas personas como la modalidad más agravada de este delito de sedición, que para hacer sedición es un grupo que tumultuariamente se pone de acuerdo tácita o expresamente para derrocar el régimen. Y, señores, las personas que salieron a Cuba a manifestarse solo gritaban, eran dos cantos, que yo los oí bien claro: comunismo no y libertad. Y esta gente tiene que aprender que de una vez y por todas no pueden gobernar a solas el país, que la patria es de todos, como dice Ay, por Dios, 63 años de olvido. Entendemos todo eso, pero la única forma que podemos entonces hacer las cosas cuando todos nos niegan la palabra o la oportunidad de quejarse es utilizar los medios que nos corresponden dentro de los países donde vivimos los exiliados. Tenemos que reportar a todos estos jueces que se han prestado para esta ignominia al Departamento de Estado. También hemos expuesto en las redes sociales y a todo el que se nos acerque la manera y forma a donde pueden reportar a todos estos individuos al Departamento de Estado, al FBI, porque todas estas personas son violadores de los derechos humanos y son colaboradores del régimen que viola los derechos fundamentales que ellos mismos establecen como derechos que tienen los cubanos.
Bueno, y además si esto fuera tan cierto, lo que dice Rubén Remigio, obviamente la madre de Chadrián Gilá no estaría hablando como habla. Yo soy la madre de Chadrián Vila Seguín. Estoy pidiendo justicia por mi hijo. Me lo han condenado a 11 años de prisión injustamente porque mi hijo no hizo sabotaje. Yo lo único que le pido, que me ayuden. Quiero libertad. El fiscal militar Liber González, teniente coronel de la Fiscalía Militar, lo hago responsable de lo que le pasa a mi hijo en esa prisión. Porque él me dijo a mí, a su padre, que por sus pantalones le iba a poner la pena máxima. Y así lo hicieron. Porque ese juicio fue saboteado hasta por un abogado, quien debe defender. Lo que le hizo fue tirarle todo a mi hijo. Es que además, si hacemos memoria de lo que pasó ese 11 de julio, además de todas esas personas que estaban infiltradas dentro de las manifestaciones para sembrar el caos, los que tenían las piedras, los que tenían los palos, los que tenían la orden precisa de la marioneta de Díaz-Canel de atacar contra sus propios hermanos y de sembrar ese caos, fue el régimen cubano. No fueron los manifestantes, fue el régimen cubano. Antonio, cuando tú escuchas testimonios como estos, es muy diferente, obviamente, hacerlo desde afuera, como lo estamos haciendo nosotros, que hacerlo desde adentro. Imagino que la desesperanza es grande, pero ¿hay algo organizado para tratar de rebatirlo? Mira, Marian, te tengo que hablar como observador y como parte también. En el trabajo que uno viene haciendo, y en lo particular ya van 12 años trabajando en la oposición, uno tiene una gran frustración porque se espera que el movimiento opositor y la sociedad civil y demás vaya creciendo, y lo que estamos viendo es que realmente se repite un ciclo donde aparece, se crece algo, después el régimen barre, la gente se va del país en estampida, nuevamente viene y se vive lo mismo, y eso es la realidad que hemos tenido por decenas de años. Para mí es muy doloroso ver a esta madre manifestando todo este dolor, todas estas quejas, y ver que eso mismo se estuvo diciendo hace unos años atrás con algunos seres que veían a sus familiares en las cárceles y que estaban padeciendo la brutalidad del régimen. Yo creo que evidentemente todas estas denuncias, mostrar a estos individuos es importante, las declaraciones desde el exterior o organismos internacionales también tienen un peso, pero si no hay un golpe de timón fuerte y empieza a haber un músculo opositor con capacidad de reemplazo y una sociedad civil que tenga la posibilidad de sacar y tirar este régimen, mira, esta pesadilla es eterna. Y hemos visto también en Venezuela, en Nicaragua, como decía, y en otros países que se han hecho condenas, incluso se han puesto hasta recompensas sobre estos individuos, Maduro, Cabello y demás, y ellos se han reído de la justicia y se han reído de los organismos internacionales. Entonces, a mí me parece que lo que va tocando es un debate serio y a camisa quitada de qué hemos hecho mal y qué hay que hacer, porque definitivamente este dolor es terrible cuando uno ve, y lamentablemente esta madre es una de los cientos de familiares que están padeciendo ahora esta pesadilla. Vimos hace poco un padre que hablaba de su hijo de 21 años, que incluso tenía cierta discapacidad y que los estaban condenando a 23 años. A ese hombre se le rasgaba la voz. Entonces creo que hay, como decía, herramientas que se pueden usar. De hecho, es necesaria usarlas, pero nos estamos quedando muy por debajo de lo que... Estoy de acuerdo. Tras esto ocurre, salieron varias fotografías de disidentes en la isla con carteles pidiéndole a la comunidad internacional y a los medios de comunicación que no se olvidaran de ellos. El 11 de julio se cubrió por capa y por espada durante meses y parecería que ahora las cosas están otra vez pues como una especie de balsa. También se pide a la comunidad internacional que reaccione. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Saily González en la puerta de una de esas audiencias. Acá se está celebrando el juicio a los presos políticos de Santa Clara, un total de 16 presos políticos en estos momentos. También se están celebrando juicios en esta semana en Holguín, y aquí vamos a estar viendo algunos familiares
de los presos políticos que están en la parte de afuera porque no nos han dejado, no nos han permitido sentarnos en el parque que está al frente. Ahorita vimos, este es el parque, ahorita vimos, lo compartía yo por Twitter, pues la llegada de los gallitos, que son estas brigadas que venían como a cuidar esto que está sucediendo por acá. Bueno, y además centros que están totalmente militarizados. Sí, es penoso. Mira, en ese edificio ejercí yo por 11 años la carrera de Derecho en los términos que se permitía. Y yo creo que, si bien es cierto que Rodí le lleva mucha razón a lo que está diciendo, de que hace falta hacerse más, y lo que hace falta es que todos se vuelquen a la calle y no salgan de las calles hasta que no se acabe el régimen. Pero mientras eso pase, hay que lanzarle un manto de protección a nuestra gente, usando todas estas herramientas. El presidente Biden a principio del año determinó que los periodistas y aquellas personas que ejercían, habían cometido serios violaciones de derechos humanos, podían aplicárseles restricciones de entrada a los Estados Unidos, lo que se conoce como el Khawaja Ban, después que mataron a aquel periodista saudí. Sí, sí. Esas cosas tenemos que hacerlas y eso es precisamente lo que pretendemos de Cuba Demanda, saber quiénes son las personas que se prestan a este juego para que reciban sanciones, no solo de que no los dejen entrar aquí, que no les den visa, sino tampoco que les permita mandar remesas a Cuba. Pero hay un punto también importante, o sea, eso no dudo que es esencial, pero muchas de estas gentes ni siquiera a lo mejor tienen pensado abandonar por el momento la isla, o sea que son unas medidas coercitivas, de castigo, que son relativas. Hay que tratar de hacer daño a este régimen de otra manera, hay que tratar de cortar este cáncer, porque mientras la comunidad internacional siga todavía metida en ese lugarcito donde esto ocurre en una isla del Caribe, donde como yo ya no veo gente en la calle, ¿para qué voy a hablar de ello? Claro, y todo eso tiene que ser la acumulación de la denuncia seguida de la acción cívica dentro de Cuba en contra del régimen. Si no tenemos eso, no podemos lograr... Te lo pongo más claro, ¿cuántos medios de acá, no te digo ya nacionales, locales, están hablando sobre lo que está pasando en Cuba, están cubriendo estos único juicios? Canal, la única estación de televisión y las únicas estaciones de radio que cubren el tema de Cuba son las locales aquí en Miami, que están comprometidas con el exilio cubano. Fuera de ello, nadie de las cadenas importantes de televisión, ni siquiera las hispanas, están cubriendo este asunto. Y entonces yo diría, ¿y esta gente no también serían cómplices entonces indirectos de lo que está pasando en Cuba? A ellos no les corresponde también ser sancionados a través de esta directiva, orden presidencial del presidente Biden, de sancionar a aquellas personas que promueven a los abusadores o que no defienden a aquellos que son abusados por parte de estos regímenes terroristas, como está calificado el régimen de Cuba. Por eso es que no podemos dejar de usar los medios que tengamos a nuestro alcance hasta llegar a convencer a la comunidad internacional que la única salida posible para Cuba es el cerco diplomático y mercantil y comercial al régimen y la dictadura de Cuba. ¿Qué se puede hacer con los casos de estos chicos, de esta gente que está siendo en estos momentos mal juzgada por esa mal llamada justicia? Le estamos pidiendo, en primer lugar, que utilicen todos los recursos legales posibles. Incluso nosotros habíamos aconsejado a algunas de las personas que incluyeran las palabras de Remigio como parte de la defensa, diciendo, aquí no se ha cometido delito ninguno, impriman estas cosas y pónganlas como evidencia y documental dentro del juicio, que le pidan a los jueces que sean todos recusados para que sea este señor que interpretó la ley quien lo juzgue, que es la máxima judicatura de Cuba. Esas son cosas que se pueden hacer, que son razonables hacer y que obviamente se van a reír de ello, pero hay que hacerlas para que queden protocolizadas como la defensa que usted está utilizando desde el punto de vista técnico para desacreditar la acción de injusticia por parte del régimen. También estamos pensando que todos estos individuos que han sido sancionados y juzgados deben utilizar todos los recursos legales, agotar la jurisdicción dentro de Cuba, apelando, haciendo recursos de casación, pidiendo la revisión de sus casos, pidiendo públicamente en los juicios que no sean esos jueces que están desoyendo a su presidente, al presidente del Tribunal Supremo, sino que se constituya precisamente el juez supremo de Cuba, el señor Rubén Remigio Ferro, para que juzgue a toda esta gente, porque en su criterio y en la forma en que ha dicho, ninguno de esos manifestantes cometió delito alguno. Yo no tengo claro qué es lo que pasa afuera de la isla, en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que hace falta para que la comunidad realmente reaccione de una forma mucho más fuerte, mucho más tácita? Lo he visto una y otra vez en cada momento que viajo a Europa, me reúno con los funcionarios de la Unión Europea. Dice, en Cuba nadie utiliza... ¿Y aquí? Lo mismo. ¿Y aquí?
lo propio. No tienen ni siquiera internet. Es lo propio digo. Pero digo, ¿por qué no la justificación dice no tenemos suficientes elementos de denuncia? Lo que no les importa, porque les pillan muy lejos. Las dos cosas, pero también hay poca utilización por parte de la oposición cívica de los recursos cívicos y los legales que existen dentro de la mi opinión, es muy bonito llenarse la boca con todas estas cosas cuando estás en campaña, cuando necesitas un voto, cuando necesitas cualquier cosa, pero del dicho al hecho va un trecho y hay 63 años de trecho donde se ha hecho muy poco. Ya regreso. Digo, Antonio. Bueno, definitivamente se necesita apoyo que no está para nada el necesario. Dista mucho de lo que pasó con el apoyo resuelto durante la Guerra Fría a Solidaridad y a los grupos de oposición en el mundo comunista, sobre todo a Solidaridad. Tenemos en Cuba una oposición descalza, una oposición que apenas tiene recursos, ni siquiera tiene un carro. La oposición no tiene un carro en Cuba. Eso es inconcebible. Mientras no exista ese apoyo, nos van a desoír porque no tenemos el músculo y lo que hace falta es precisamente ese músculo. Y eso, mira, como dice un amigo venezolano, los deseos no preñan. Si no existe un apoyo resuelto, no podremos salir de esta tiranía. Pues gracias, Antonio. Santiago, 30 segundos. De acuerdo con lo que dice Antonio, y además creo que el individuo hoy día que está sometido a esta autocracia mundial y global tiene que ejercer los derechos individuales, siendo capaz por cada quien de denunciar y enfrentarse por sí al régimen de opresión, de afrente y oprobio que existe en cada uno de nuestros países, específicamente en Cuba. Léanse, cubano, es la segunda estrofa del himno nacional. Es todo lo que tienen que hacer y hay que perder el miedo, salir a la calle definitivamente y poner el pecho frente al régimen. No cabe otra, si no, no vamos a obtener el apoyo internacional que pedimos. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Antonio, gracias a los dos y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos cada noche aquí en El Espejo. Esa es nuestra misión. Nosotros no nos vamos a quedar en la retaguardia, vamos a estar denunciándolo hasta que el cuerpo aguante o hasta que nos dejen. Hasta luego.